soy Gloria Lama, asesor de bienestar en Nike, y hoy te voy a compartir algunas ideas para crear una lista de contactos. Nike nos sugiere hacer una lista de contactos porque esto nos llevará directamente a la acción. Te voy a acompañar a hacer tu lista de contactos. Vamos a hacerlo de una forma muy fácil. Iniciaremos revisando diferentes grupos. Te sugiero poner 3 contactos en cada uno de los grupos. Arrancamos. El primer grupo serán familiares de sangre, abuelos, papás, hermanos, tíos, primos. Un segundo grupo, familiares políticos, suegros, cuñados y suegros y cuñados de tus hermanos y de tus hermanas. Un tercer grupo, compañeros de secundaria y prepa. Aquí puedes apoyarte en Facebook y en otras redes sociales. También el cuarto grupo, compañeros de universidad. Te sugiero asistir a reuniones, eventos de los compañeros con los que estudiaste en la universidad o si aún la estudias, y también de otros cursos, programas, maestrías, etc. Un quinto grupo son los compañeros de trabajo actual, que combinas con Nike, o trabajos anteriores. Revisa tu trayectoria laboral. Otro grupo son los colegas de hobbies, por ejemplo, club deportivo, clubs de lectura, yoga, etc. Y si no tienes hobbies, búscate alguno. ¡Vamos súper bien! El grupo número 7 son los vecinos de tu casa, edificio o fraccionamiento. También tenemos en otro grupo a los conocidos de la escuela de tus hijos, sobrinos o nietos. Grupo número 9, prestadores de servicios como médicos, terapeutas, personas que te ayudan en el hogar, vendedores. Piensa a quién le compras la carne, la fruta, la ropa, los libros, todo lo que usas en el hogar. Y por último, 10. Conocidos de organizaciones deportivas, religiosas, clubs. ¡Listo! Ya tenemos nuestra lista de 30 contactos, de una forma fácil y sencilla. Te recomiendo no juzgar ni decidir por las personas. Dales a todas las personas cercanas a ti la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Hemos hecho una lista de 30 personas. Si repites este proceso 2 veces más, tendrás 90 contactos. ¿Y qué vamos a hacer con esta lista de 90 personas? Contáctalos lo antes posible para que empiecen a gozar de este maravilloso concepto de salud y bienestar que Nike nos propone con los 5 pilares: tener salud en cuerpo, mente, familia, sociedad y finanzas. ¿Te pareció sencillo? ¡Maravilloso! Tú puedes hacerlo. E invita a otras personas que se sumen a tu proyecto y enséñales a hacer lo mismo. Ahora, para complementar esto que hemos trabajado, otros asesores de bienestar nos compartirán algunos tips. Hola, soy Ana, soy de México, Metepec, y te quiero dar mis 3 mejores tips para hacer tu lista de contactos. Pues mi primer tip es que tomes tu teléfono celular y hagas de cuenta que vas a hacer una fiesta donde no hay límite de presupuesto ni de número de personas a invitar, para que no te metas nada en la cabeza de si esta persona sí, esta no. Piensa en una fiesta, a toda la gente que tú dijeras, me encantaría que me acompañara todas estas personas. Tomas una hoja en blanco y escribes los nombres de todas las personas de tus contactos que te gustaría invitar a esa fiesta. Estos son ejemplos de poner, por ejemplo, qué relación tienes con esa persona, si es relación de trabajo, si era tu vecina, si es mamá de algún compañero de alguno de tus hijos de la escuela, si es un profesor, si es alguien del banco. El tiempo que tienes de no estar en contacto con la persona, a qué se dedica. Estos son unos ejemplos para que tengas una referencia de todos esos contactos. Y una vez que ya tienes toda esa relación que vaciaste de tu teléfono y todos tus contactos, vas a poner un asterisco a todas aquellas personas que tú crees que les podría interesar que les hablaras del negocio, ya sea porque están interesadas en la salud o porque desean tener un ingreso adicional. Una vez que hayas puesto ese asterisco a las personas que consideras que sí les pudiera interesar, te daría el tip que inicies con las personas que estás seguro que no les va a interesar. Porque con esas personas son las que te vas a ir fogueando para que te vayan ellos diciendo todos los nos. Y con ellos te vayas haciendo cada vez más fuerte para cuando tú veas a las personas que creas que sí les vaya a interesar, ya tengas la idea de qué contestar ante todas esas objeciones.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Molina y soy asesora de bienestar de Niken desde hace un año. Estoy en Querétaro. Y bueno, les quiero pasar mis tips para hacer mis listas de contactos. Una es buscar en Facebook cierto segmento de personas que les interesa el tema de salud y bienestar. Y una vez haber captado su atención, alimento continuamente esa página con las bondades y beneficios que les otorgan los productos de Niken. También pertenecer a grupos de empresarios donde te pueden pasar sus esferas de contactos y puedes hacer muy buenos negocios. Otro es asistir a desayunos de networking de mujeres emprendedoras, también es muy buen tip. La otra es asistir a bazares, expos con producto para captar muchos clientes. Y bueno, para darle seguimiento a los mismos, estoy al pendiente del cambio de sus repuestos y también los asesoro para que hagan sus entornos y puedan adquirir producto. Muchas gracias. Hola, soy Mireya Mota de México y ahorita quiero contarte cómo es para mí el día de hoy la mejor manera de hacer la lista. Si es para una persona nueva, siempre le digo que lo haga de 3 en 3. Si yo le digo que haga una lista de 100, he visto como que el cerebro se pasma. Entonces, si hace de 3 en 3 es 3 amigos, 3 vecinos, 3 familiares, 3 compañeros de escuela y así. Y cuando menos vemos, la verdad es que ya tienen una buena lista, quizás de unos 30. Y cuando ya sientes que se te acabó la lista, bueno, realmente es un poco difícil que se acabe la lista. Sin embargo, lo que puedes hacer es ir agregando, hacerte el propósito de si vas a la calle, si conociste a alguien, si fuiste a una fiesta, seguir agregando 1 o 2 personas, de preferencia todos los días. Esos son los tips que yo te puedo dar. Un abrazo, bye. Hola, mi nombre es María Inés Sánchez, soy de Costa Rica y tengo rango oro. Mis tips para mantener activa una lista de contactos. 1. Tener un cuaderno Niken, a donde vamos a escribir todos los nombres que se nos ocurran de los posibles clientes, ya sea de producto o de negocio. Importantísima mantenerla siempre actualizada. 2. Tengo una hoja de Excel a donde llevo los cambios de repuestos de mis clientes. También me ha servido mucho darle cuentas a alguien, es decir, me reúno con alguien de mi línea de auspicio ascendente y revisamos la lista de prospectos todas las semanas. De ahí siempre surgen nuevas ideas. 3. Agendar en el teléfono. Siempre pongo mandar un mensaje o llamar a alguien con el día y la hora con una alarma para que no se me olvide y así evito los olvidos y soy más eficiente. Y utilicen el Facebook, redes sociales, es una herramienta muy buena para promocionarnos. Gracias. Hi there, I want to take a couple of minutes with you now to talk about ways that we can build our contact list in order to expand and improve our business. I want to keep it simple. I think this is the first and therefore one of the most important things that we can cover. If I can't complete step number 1 in my business, which is building my contact list, how can I hope to complete steps 3, 4, or 5, which come thereafter? So I want to share with you some ways that I build my contact list, some ways that I've taught my team that have been very helpful. So if you have a pen handy, grab a pen, grab some paper, and let's make some notes together. The first thing that I think is really important for a contact list is to keep it simple. Use a template. That template might be a piece of paper. It might be an Excel spreadsheet on your laptop. It might be some notes that you make on your phone that you can convert into a list thereafter. But start simple, get a template together, and start building from there. What would I use on my template? Well, I want to have their name. Maybe I'd like to make a note of how I know them. I'd like to have their contact details. I think that's also really important as well. And perhaps space for when I contacted them last and maybe when I'm going to contact them next. I think that's really helpful to do. The next thing that I would suggest that we do is that we categorize our list. Some people we know would be good for different aspects of the business. We might want to lead with the business opportunity with some or with the product opportunity with another. So we might want to make a couple of notes there if we're going to do that as to how we might categorize the different people in our list. One tip as an example that I've seen that works very well is someone that has used emojis on their mobile phone. So if someone is particularly interested in the product, they might add a particular emoji next to the people on their list, on their phone, on their contact list, that would be a symbol for them that would reflect the product. Or if they're a hot lead, maybe a little chili pepper
to symbolize that they're a hot lead, so that they can type in that little emoji and everyone that is categorized in that way will pop up on their contact list on their phone, and they can start making appointments straight away. The next thing that we do, and I think this is also really important, is to add everyone we know to the list. Why is this important? For me, this is psychological. This means if I'm putting everyone in, I'm not making decisions for them, I'm not prejudging, and I'm giving everyone the chance to make their own choice. Keep in mind that just because I've added someone's name to the list, it doesn't mean that I'm going to contact them straight away. There is a space in between adding someone to the list and contacting them, and that space is called relationship building. So don't be afraid to put someone's name on the list. There is a benefit that comes from putting everyone's name on, and that is when I'm not prejudging, when I'm not making decisions for others, and when I'm adding everyone's name, when I'm out and about throughout the day, it means I start to see people and recognize that there are opportunities around me all the time where I can add new people to the list. And I think that's really important to consider. So add everyone's name, because that will psychologically help us to see the opportunities that are around us every day to do just that. The next thing to do, and this might be perhaps just my last couple of points, is to recognize that it's not who you know, it's who they know. So if you're concerned that your list might be small to begin with, don't be worried about that. Don't be concerned. I got given this advice long ago, and it served me very well, that in network marketing, it's not who you know, it's who they know that matters. So recognize that one great way to add and expand our list is to ask for referrals. And that can be a wonderful way to make our business so much stronger. My final point, and then we can conclude, and that is that we make sure that we do this on purpose. We are building a business. We are serious about what we do. We want to be profitable. We want to be successful. And the starting point of everything here in our business comes down to building a strong, dynamic contact list. Remember, if you don't have your contact list with you, you're technically saying my shop is shut. We don't want to be doing that. So bring your contact list with you everywhere you go. For many of us, it might be found right here on our smartphones, but bring it with you. There are only two places that we should be when we don't have our contact list with us: when we're taking a shower or when we're going for a swim. The rest of the time, our shop should be open, our contact list should be with us, and we should be ready to add names or to make contacts from that list. I hope this has helped. Have a great day, and we'll speak soon. Take care. Si te gustó, dale like y compártelo con muchas personas.